Gracias por continuar con nosotros aquí en las noticias de la mañana. Ya le informaba sobre los dos nuevos casos de viruela del mono que se registraron en el Estado de México. Las autoridades de salud del país han pedido no alarmarse, mientras que la Organización Mundial de la Salud convocará al Comité de Emergencias para analizar la posibilidad de declarar alerta máxima sanitaria. Para analizar esta situación, saludo al doctor Francisco Moreno. Él es internista infectólogo. Bienvenido, doctor. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, Mario. Gusto estar contigo y con tu auditorio. Gracias por estos minutos. ¿De qué se trata este tema de la viruela del mono? ¿Qué tan preocupante puede ser ahora, ya que la Organización Mundial de la Salud va a evaluar, determinar una alerta epidemiológica global? Lo que está sucediendo es que cada vez hay más casos en diferentes países. Pues recordemos que esta enfermedad se conoce desde hace mucho tiempo, pero estaba muy localizada en dos regiones del África. Y a partir de mayo ha habido un aumento en casos. Lo estamos viviendo en México. Primero hubo un brote en Jalisco y ya hemos tenido brotes en diferentes partes de la República. Y esto evidentemente pues, debe de ponernos en alerta de una enfermedad transmisible que puede ocasionar generalmente síntomas, lesiones dérmicas, algunos síntomas respiratorios, fiebre, pero pues es una infección que hay que evitar que se esté diseminando en la población. Ujú. Ahora, hay dos casos ya registrados, oficialmente reconocidos en el Estado de México. Se había hablado de que en algunas otras zonas, el caso de Jalisco, aquí mismo en la Ciudad de México, podría haber otros casos, pero las autoridades pues no los han hecho oficiales, pues, o no se han declarado oficialmente. Puede ser que con estos dos del Estado de México y algunos otros que ya estén en estados de la República pueda comenzar ya la dispersión formalmente de este virus en México. Así es, porque ya tenemos lo que se llama casos de adquisición comunitaria. Los primeros casos eran extranjeros que venían contagiados de otras partes del mundo, pero Sí. cuando empiezas a ver casos en donde la persona no estuvo de viaje y adquirió entonces la enfermedad aquí en el país, quiere decir que hay transmisión en México, en el país. Y esto pues inmediatamente aumenta el número de casos. eh, Evita que tú puedas tener una definición en donde el paciente que tú sospechas que tiene que tener el antecedente de viaje, sino ya cualquier persona puede tener esta situación. Entonces, sí, es muy importante y sobre todo el seguimiento epidemiológico, porque sabemos que esta enfermedad puede contagiar de 5 a 21 días. La persona debe estar en aislamiento durante ese tiempo. Y si no se hace un cerco epidemiológico, es decir, si no se investiga a las personas que estuvieron en contacto con esas personas, pues entonces empieza a haber mayor diseminación. ¿Por qué? Porque la persona contagia a otras porque no está en aislamiento. Creo que eso es lo que se debería hacer en este momento. Además de que, como hemos comentado, para esta enfermedad hay medicamento y hay vacuna. En algunos países van a empezar a aplicar las vacunas, sobre todo a los trabajadores de la salud que pueden contagiarse al ver estos pacientes. Ujú. Ese es el tema. ¿Hay vacunas y en el mundo cómo se está produciendo esta vacuna contra la viruela del mono? Porque bueno, tenemos por supuesto el antecedente del COVID-19, que fue una pandemia completamente. Se hizo una estrategia global entre las farmacéuticas para producir las vacunas, los países, en fin, una participación muy grande. En este caso, pues no se sabe mucho de cómo va a funcionar el asunto de las vacunas, sobre todo si es que se extiende, se convierte en una alerta sanitaria importante en el mundo. ¿Qué esperar de este asunto de las vacunas? Existe vacuna, no es una vacuna que se tendría que desarrollar de la nada, como Ok, sí. ocurrió con COVID-19. Aquí la situación es que pues, México debería estar tomando ya papel en el asunto, porque si nos esperamos a que todos los países pidan vacuna, evidentemente nos puede pasar lo que ha sucedido con COVID-19, que nuestras vacunas en muchas de las áreas, niños, terceras dosis llegaron muy tarde. Aquí la idea es pues empezar a ver cómo se pueden obtener esas vacunas y también medicamento, porque hay un medicamento que se puede utilizar para disminuir el tiempo de infección, para casos graves, en donde la persona tenga un sistema inmune delicado, y además para pues evitar la dispersión de la enfermedad. Entonces, esas situaciones que no se han informado, como comentas, pues son las que preocupan porque pareciera que la autoridad sanitaria otra vez está dejando que la situación avance, y cuando ya la bola de nieve viene a mitad de la montaña es cuando se empiezan a tomar medidas las cuales
habitualmente resultan insuficientes. Nos platicaba, doctor Francisco Moreno, de algunos síntomas que se presentan cuando se adquiere esta enfermedad, este virus de la viruela del mono, viruela símica, pero ¿cuáles son los riesgos mayores? Es decir, hay casos, me imagino, ya en algunos países donde la enfermedad avanzó a tal nivel que genera qué tipo de riesgos para los infectados. Generalmente la enfermedad empieza con un periodo que llamamos prodrómico, que es un periodo antes de que aparezcan las lesiones de la piel, en donde la persona tiene fiebre, característicamente le crecen los ganglios del cuello, los ganglios linfáticos, ganglios en el área pélvica, en la área inguinal, y después de esto aparecen estas típicas lesiones de la piel, en donde primero aparece una manchita, después aparece esa manchita que se llena de agua, que se llama vesícula, luego el agua se pone turbia, se llama pústula, y luego aparece la costra. Evidentemente ya cuando la persona tiene estas lesiones, pues el diagnóstico no es complicado porque las lesiones son muy características. Ahora, la mayor parte de los casos tienen una evolución favorable. Sin embargo, en África y sobre todo la variante que parece ser que es la que está circulando en el mundo, tiene una mortalidad que se ha calculado en 1%. Principalmente porque en estos países, en el África, donde se presenta la enfermedad, existen muchos casos de VIH, existen casos de personas con tuberculosis, los cuales ya tienen un sistema inmune pues, afectado. No es una enfermedad tan grave como COVID-19, no es una enfermedad tan transmisible como COVID-19. El contacto directo con la persona, la exposición con las lesiones es la forma como se transmite la enfermedad, pero hay que conocer la enfermedad. Creo que lo que es importante es comunicarla para que la gente sepa de qué se trate, no se alarme, pero que también se empiecen a tomar las medidas por parte de la autoridad sanitaria ante un posible aumento de casos, porque, insisto, estas medidas deben de tomarse con anticipación. Es preventivo lo que tenemos que hacer. Pues sí, un llamado a las autoridades para que se actúe de forma proactiva en caso, pues sí, de que avance esta enfermedad. Por último, doctor Francisco Moreno, quiero preguntarle sobre el COVID-19, sobre esta llamada quinta ola que estamos viviendo en México. Se hablaba de que hacia el 17 de este mes podría llegar, digamos, el pico de contagios. Han aumentado día con día los contagios que se registran oficialmente. ¿Qué esperar? ¿Qué viene con esta quinta ola? ¿En qué estatus estamos con respecto a esta pandemia? Pues los casos han venido a la alza desde hace 8 semanas. Ayer es el día que más casos hemos tenido desde febrero 11 del 2021, del 2022, perdón. Y lo que preocupa es, ayer la cifra de fallecidos alcanzó los 60. Entonces, mensaje, hay que seguirnos cuidando. Esta pandemia no ha terminado. Ya sé que todos estamos cansados. La fatiga pandémica pues, le ha pegado a toda la sociedad, incluso también a los trabajadores de la salud. Entonces, somos los primeros que quieren que esto se acabe, pero necesitamos para eso no solamente depender de vacunas, de medicamentos, dependemos también de las medidas preventivas, que si bien son tediosas, son fáciles de llevar a cabo y evitan la dispersión de la enfermedad. Entonces, el mensaje para la comunidad es, hay que seguirnos cuidando, evitar ir a lugares donde hay muchas personas, sobre todo si no es necesario, usar el cubrebocas en espacios cerrados, mantener una buena ventilación, mantener la higiene de manos. Pues estas medidas nos ayudan a que no aumenten los contagios porque pues estamos superando ya la tercera ola. Solamente la cuarta ola ha tenido días con más casos que lo que hemos visto en las olas anteriores en esta quinta ola. Pues muchas gracias, doctor Francisco Moreno, internista infectólogo, por estos minutos para el Heraldo Televisión y muy buenos días. Buenos días, Mario. Un saludo a tu auditorio y a seguirnos cuidando. A seguirnos cuidando. Gracias. Pues no hay de otra, seguirnos cuidando. Primero que nada está la salud. Vamos a otra información. El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno,